Solo 4 de 10 yucatecos tienen un plan de previsión funeraria, porque lo consideran un gasto, ya que sus beneficios se verán a largo plazo. No tienen los recursos suficientes para adquirirlo y otros más piensan que es de mal agüero, porque al contratarlo llamarán a la muerte. Sin embargo, el objetivo es no heredar problemas en momentos de dolor. Es hablar de anticiparnos, es hablar de planificar sobre un tema inevitable. Realmente es un tema que vamos aislando de las conversaciones de familia, de las conversaciones de amigos, porque no dimensionamos lo mucho que ayuda a una previsión de este tipo en determinado momento. Miguel Padilla dijo que a los 20 minutos de la pérdida de vida de una persona, los familiares tienen que tomar unas 61 decisiones en torno al suceso. Desde qué hago, cómo lo hago, en dónde lo hago, con quién lo hago, qué disponibilidad económica tengo, lo cremo, no lo cremo, qué le hubiese gustado a mi ser querido, y eso es lo que provoca esa sobrecarga emocional en las personas. El 70% de las emergencias las cubren las mujeres, porque por la expectativa de vida fallecen primero los hombres. Las cubren nuestras esposas, madres, hijas y hermanas, porque la estadística nos pone en un alto riesgo a nosotros los varones. Entonces es triste cuando vemos a nuestras esposas con nuestros hijos tomando decisiones en el peor momento de la vida. Al no prever la decisión, se vuelve emocional y no racional, por eso se generan gastos excesivos y se dispersa la familia. Así que es importante analizar opciones y, en la medida de lo posible, adquirir un plan funerario. Cuando tú te proteges anticipadamente, la familia está unida. Cuando tú lo haces en emergencia, dispersas a tu familia. Tú ves los trámites, yo voy a ir a cotizar dónde lo vamos a hacer, yo voy a ir al banco para ver si tenemos plata, yo voy a ir al trabajo para ver si me prestan para poder cubrir la emergencia, y tu familia nunca vivió su duelo. En cuanto a los documentos que se deben tener a la mano, son la credencial del lector, acta de nacimiento y de matrimonio en caso de que el fallecido sea casado, y para iniciar los trámites de cremación o inhumación, se requerirá el certificado médico. Si la pérdida se da en casa, el médico de cabecera no lo extiende. Si la pérdida se da en el hospital, el médico tratante del hospital no lo extiende. Y si fuera por algún accidente, la CEMEFO es la encargada de extender ese certificado. Maribel Vega, Teleyucatán, te informa. Teleyucatán te informa, de lunes a viernes, 8 de la noche, con Lenny Magaña.